Hola, soy Oscar Martínez, jefe de redacción del periódico El Faro. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias provenientes de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacer El Faro no. Demanda muchos recursos. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Unite como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. Te damos la bienvenida a El Faro Audio. Ahora puedes escuchar nuestros reportajes en el momento que más te convenga. Sigue nuestro canal en tu plataforma de podcast favorita y no te pierdas las historias importantes de Centroamérica. Este es el editorial del Faro para la edición del 1 de septiembre de 2025. Acuerdos para salvar a un criminal. Un problema recurrente de gobiernos autoritarios y dictaduras es que cuando los intereses del gobernante no coinciden con el interés público, se imponen siempre los del dictador. En lo que respecta a las pandillas, Nayib Bukele ha hecho dos acuerdos de muy distinta naturaleza que chocan de frente con los intereses nacionales. El primero es el que hizo directamente con jefes de pandillas. Bukele pactó con ellos para obtener beneficios políticos personales, para garantizarse el voto en comunidades controladas por los criminales y reducir la tasa de homicidios mediante el pacto para aparentar seguridad. A cambio les entregó dinero y privilegios, negó su extradición a Estados Unidos y liberó en secreto a algunos de los más peligrosos cabecillas. El segundo acuerdo es el que hizo con la administración Trump. Se trata de un pacto opaco que dio a conocer el secretario de Estado Marco Rubio. El Salvador ofreció recibir y mantener en el SECOT a migrantes indocumentados y a criminales de cualquier país del mundo. Dijo el secretario Rubio que se trataba de un gesto extraordinario, nunca antes ofrecido por ningún país. No se conoce ninguna versión escrita del acuerdo, pero poco a poco descubrimos sus condiciones y su carácter, utilizando el lenguaje de la administración Trump, transaccional. Lo que sabemos se puede resumir así. El Salvador recibe a quienes Estados Unidos considera indeseables, es decir, migrantes indocumentados y personas calificadas como delincuentes sin haber enfrentado juicio, y cualquier otra persona, no importa su nacionalidad, que Estados Unidos decida expulsar, a cambio de un pago por cada uno y de la deportación a El Salvador de los cabecillas de la MS-13 detenidos en Nueva York y que se encuentran a la espera de juicio. Esto último, exigir el retorno de los cabecillas de la MS-13 presos en Estados Unidos, lo exigió Bukele como punto de honor, según reveló la misma embajadora salvadoreña en Washington que estuvo en las reuniones. Esto es como si México aceptara recibir deportados a cambio de que Estados Unidos le enviara al Chapo Guzmán, a Ismael El Mayo Zambada y a otros capos del narcotráfico que se encuentran detenidos allá. O que Honduras hiciera lo mismo a cambio del envío de los cachiros y de Juan Orlando Hernández. No solo porque son considerados criminales de máxima prioridad para Estados Unidos, narcotraficantes unos, terroristas los otros, sino porque agentes de ese país han dedicado mucho tiempo y recursos para llevarlos ante un juez. Los 9 pandilleros presos en Nueva York fueron perseguidos durante varios años por una fuerza de tarea especial creada durante el primer mandato de Trump, la fuerza de tarea llamada Vulcan. Algunos de estos cabecillas fueron capturados en Estados Unidos o en México.
Otros, como Elmer Canales Rivera, alias Crook, estaban presos en El Salvador, pero fueron liberados ilegalmente por Bukele, a pesar de que debían décadas de condenas por crímenes terribles. El Crook fue capturado después en Chiapas por las autoridades mexicanas y enviado a Estados Unidos. La acusación formal en Nueva York contra los pandilleros incluye el pacto con el gobierno salvadoreño y se prevé que si las audiencias finalmente se llevan a cabo, los acusados proporcionen información sobre este pacto. Pocas cosas podrían causar más daño a la imagen internacional de Bukele que unos cabecillas de la MS-13 describan en Estados Unidos su sociedad con él. Por ello necesita evitar de cualquier manera que continúen en Estados Unidos. Ya intentó contratar a un cártel de narcotráfico en México para secuestrar a Crook y traerlo a El Salvador antes de que lo localizaran las autoridades estadounidenses. Ahora intenta que la administración Trump se los envíe a todos en un avión directo al Secot. En julio pasado, la cadena CNN publicó un intercambio de correos entre un hermano de Nayib Bukele y el jefe de gabinete de Marco Rubio. Ibrahim Bukele, que no ostenta ningún cargo oficial, negociaba a nombre del gobierno salvadoreño el acuerdo con la administración Trump. A manera de oferta, incluía un atractivo descuento por cada deportado a cambio de los pandilleros. Leo el cable. Entre comillas. En cuanto a los 9 cabecillas de la MS sean retornados, El Salvador proveerá al gobierno de Estados Unidos un descuento del 50% para el año 2, en caso de ser necesario, de los TDAs originales. Cierro comillas. Los TDAs son los 238 venezolanos deportados, presuntos miembros del Tren de Aragua, a los que nunca se les enjuició. Merece destacar la frialdad con que el hermano de Bukele comercia con seres humanos, como si se tratara de mercancía. No importa quiénes son esas personas que llegan en los aviones, da igual si son migrantes, como los cientos de miles de salvadoreños indocumentados en Estados Unidos que hoy se esconden de la policía migratoria. No importa quiénes son los deportados, todos al Secot, 50% de descuento. Lo importante para el hermanito Bukele es el retorno de los 9 criminales, los 9 testigos del pacto de su hermano con las pandillas, los 9 socios de Nayib Bukele. Un funcionario del Departamento de Estado reveló a CNN que las deportaciones de líderes de la MS-13 eran, dijo, una prioridad para Bukele y la administración Trump aceptó el acuerdo. El primero en retornar fue César Antonio López Larios, alias El Greñas, deportado después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitara formalmente al juez que desestimara las acusaciones contra él, argumentando intereses geopolíticos. Ya hay una segunda solicitud del Departamento de Justicia para desestimar las acusaciones contra otro cabecilla, y Bukele espera que los 9 retornen a El Salvador antes de que comiencen a hablar en la Corte de Nueva York. Es evidente que los intereses de la familia Bukele son opuestos al interés público, tanto de los salvadoreños como de los estadounidenses, que es el de conocer los acuerdos secretos que un gobernante ha hecho con organizaciones criminales consideradas terroristas en ambos países. En El Salvador, que vive ya en dictadura, no hay mucho margen de maniobra para exigir que el interés público se imponga sobre las urgencias políticas de un gobernante que ha hecho un pacto de mafiosos. Pero en Estados Unidos, donde los cabecillas de la MS-13 se encuentran detenidos, también tienen derecho a saber por qué la administración Trump prioriza el interés criminal de Bukele por encima del juicio a jefes pandilleros, considerado prioridad para la seguridad estadounidense. Son pandilleros solicitados en extradición por Estados Unidos y a quienes el mismo Bukele liberó ilegalmente. Ese acuerdo que el secretario Rubio selló en San Salvador
tiene por objetivo salvar a un criminal, a Nayib Bukele. Si te parece valioso nuestro trabajo, apóyanos para seguir informando a más personas. Sé parte de nuestra comunidad desde $3.75 al mes y cancela cuando quieras. Ingresa a apoya.elfaro.net.